Marruecos, el vecino incómodo, espionaje, poder y la sombra del Marsem. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy regresamos a Marruecos, tras analizar en una serie todas sus fuerzas armadas y hablar en muchos programas de la Marcha Verde, de las crisis o las protestas en Marruecos y mucho más. Hoy vamos a hablar con una periodista, pero también obetense, que acaba de publicar este libro, Marruecos, el vecino incómodo. La verdad que el título yo no voy a decir que no lo comparta. Vamos a hablar con nuestra amiga Sonia. Hola Sonia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues Sonia, vamos a tratar un tema muy interesante, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? En España se dicen algunos, no hablemos de Ucrania porque tenemos otros problemas, pero cuando hablamos del problema tampoco quieren que se hable del problema, ¿no? Claro, sí, Perdona, Sonia, estoy te oigo, oyendo te oigo. como con retardo, no sé si lo oyes tú. No, yo te oigo bien. Pues es que te oigo dos veces. Vale, tienes a lo mejor abierto el YouTube. Sí, tienes razón. Vale, Ya está, no pasa gracias. nada. Experiencia. Exactamente. Es que si no, Pues iba a ser un poco locura porque, vale, perdonad. sí, sí. Gracias. Gracias, Pues aquí tenemos Francisco. tu libro Marruecos, el vecino incómodo, ¿no? Que lo acabas de sacar Sí. en las librerías, lo estás presentando. Y un poco, antes de empezar, ¿qué nos cuentas en este libro? Bueno, en el libro hago una introducción bastante larga en la que explico un poco la situación actual y lo que nos vamos a encontrar en el libro. Son 6 capítulos. El primer capítulo lo que hago es fundamentalmente hablar de todos los 25 años de reinado de Mohamed VI, es todo el libro, pero ahí me centro más en lo que es la monarquía, en toda la sucesión desde la época en que muere Hassan II hasta la actualidad, porque de hecho lo entregó el 20 de mayo y hasta el mismo 20 de mayo está actualizado todo lo que ocurre. Bueno, en el segundo capítulo hacemos un repaso a las relaciones entre las dos monarquías, la monarquía española y la monarquía marroquí. Ahí, bueno, ya sabéis cómo es esto todo de la monarquía, que al final siempre son comunicados y siempre son, a veces no podemos llegar ahí, pero bueno, sí que tenemos las grabaciones de Villarejo con Corina, hemos encontrado el terreno de Corina en Marrakech, bueno, que era del rey, pero que estaba a nombre de Corina, y bueno, se cuenta estas cosas. Luego en el capítulo 3 hacemos un repaso a las relaciones con España, un poco un repaso a todo lo que es el lobby socialista, pero también a personas importantes en el PP como son Bendodo, que también tiene una gran relación con Marruecos y con Asulay, el consejero que fue consejero de Hassan II y ahora es consejero de Mohamed VI. Ahí también hablamos de las dos grandes crisis del reinado de Mohamed VI. Por un lado, la isla de Perjil, ¿no? La entrada de los marroquíes y el suceso del 2021 por la entrada de Brahim Ghali, la acogida que se le hizo y posteriormente los 12.000 personas que entraron a Ceuta en 2 días. ¿Qué más? En el capítulo 4 hacemos un repaso, bueno, no sé por qué hablo en plural, hago un repaso a lo que es todas las relaciones de Marruecos con en el panorama internacional, fundamentalmente Estados Unidos, Israel, China, Rusia, Turquía, evidentemente la Unión Europea, porque con la Unión Europea tiene especial, evidente, relación. Y posteriormente, en el quinto capítulo, lo que hago es todo lo contrario, esas relaciones internacionales que están pendientes o que están tirantes o que son enemigos, ¿no? Como es su vecino Argelia, el Sáhara Occidental, y ahí meto a Ceuta, Melilla y Canarias, las Islas Canarias, porque considero que es esa ansia expansionista de intentar anhelar el Gran Magreb, el Gran Marruecos.
Luego en el capítulo 6 es la asignatura pendiente del reinado de Mohamed VI, porque vamos a ver que en el 1 hablamos de las infraestructuras, de todas las empresas, de su colonización económica, etcétera, etcétera, pero en el 6 lo que nos encontramos es una falta de respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales. Y entonces, pues todos los presos políticos, todos los presos saharauis, todos los presos rifeños, Mohamed Sian, el preso más grande, es ministro y el preso más mayor de edad del mundo, Betty Lasgar, que acá es la última detenida, que es una activista feminista atea por una camiseta que ponía en árabe Dios y en inglés es lesbiana. La han metido 2 años de cárcel. Y bueno, otras personas que también fueron arrestadas y que después fueron indultadas, como los periodistas, o como Maher Raisuni, la periodista que fue detenida por abortar y que fue luego indultada por el rey, o Marradi y Raisuni y el resto de periodistas que también fueron, al final creo que el rey en la fiesta del trono del 2024, que cumplía 25 años, se dio cuenta de que no podía continuar con una adelante con presos como los periodistas cuando había entrado en el trono no había periodistas ni siquiera en la cárcel, entonces bueno, los indultó, ¿no? Y bueno, hemos visto que desde el 2017 ha indultado a muchos rifeños, queda la cúpula. Y luego hago un epílogo pequeño que es sobre Pegasus, el caso Pegasus y también el caso mío de espionaje, como puede haber otros casos que son, pues no son unos malware maliciosos como Pegasus, pero hacen el mismo daño, te sacan la misma información. La única diferencia es que tenemos la suerte de que ahí sí que podemos llegar a ver quiénes son las personas responsables. No como Pegasus, que es una licencia que compran los estados, es una licencia israelí que es muy cara y que no puedes ver en la trazabilidad que hacen de los móviles, no pueden ver quién está detrás, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, mi caso, por ejemplo, que está judicializado y que está investigado, sí que tenemos el correo electrónico, el teléfono y sabemos las personas que son porque, bueno, casualmente cuando yo testifico como víctima ante la jueza, pues claro, se sorprende que el número de teléfono yo lo tengo en la agenda de mi teléfono móvil porque es un policía marroquí de Tánger concretamente, ¿no? Entonces, pues eso es más o menos, creo que es bastante, 304 páginas. Sí. Pues aquí el Pegasus lo cuento yo aquí exactamente cómo funciona porque me hice con el manual de usuario de las primeras versiones y lo explica ahí. Pues vamos a navegar porque con esta intro ya podemos hacer ya el programa completo. Pero bueno, vamos a penetrar, ¿no? en Marruecos, ¿no? Un poco entrar en la parte, digamos, interna, porque claro, la crisis esta que hubo con el hospital, ¿no? Las protestas por los gastos del fútbol, pero que realmente todos quieren esos mundiales, ¿no? Porque es algo que también me suena esa frase de la edad moderna, que es viva el rey y muerta el mal gobierno, ¿no? Es decir, en Marruecos la idolatría al rey es 99% de la población, yo creo que salvo los islamistas más radicales y algún grupo a lo mejor de rifeño, el resto nunca ponen en tela de juicio al rey, aunque sea el rey ausente, ¿no? Exactamente, es unánime, es algo que une a todo Marruecos, es algo en el que está de acuerdo la gente de diferentes clases sociales, diferente poder adquisitivo, diferentes edades, incluso gente pobre que no se explica. Y luego lo que has dicho tú es muy significativo, ¿no? Le piden al rey los jóvenes que acabe con el primer ministro. El rey es un rey empresario completamente, que es el más rico en Marruecos y el quinto más rico en África, pero es que su primer ministro, Aziz Hanuch, es el segundo más rico. Y además, Aziz Hanuch fue elegido por el propio rey dentro del RNI, que fue el partido más votado en el año 2021, pero él venía de ser durante 2 legislaturas ministro de Agricultura y Pesca y había tenido un boicot en el año 2018 contra sus productos, que son Afriquia. Él tiene todas las gasolineras de Marruecos. Entonces, evidentemente le están pidiendo que se vaya un señor que él nombró y aparte elecciones el año que viene. Es decir, que de todas maneras los jóvenes también son inteligentes. O sea, ya bastante represión están sufriendo. Hay 3.000 detenidos, 240 con penas hasta 15 años, entre ellos de los 3.300 menores detenidos. Por lo tanto, tienen que tener de parte de ellos a alguien. Entonces, pues deciden que tienen al rey de su parte porque alguien tiene que ser bueno en contra de la corrupción, ¿no? Porque lo del Mundial también es una cosa que
queda muy gráfica, es muy bonita, ¿no? Pero realmente los chavales no salen a la calle por el Mundial solamente, sino porque es un país desigual, el mayor en toda África, y porque hay falta de... A ver, las manifestaciones por el tema de la sanidad y de la educación están ahí desde hace años. Yo no vivo en Rabat desde el 2018, porque yo 2019 y 2020 viví en Tánger y yo ya cubrí manifestaciones no solo en Tánger, sino también en Rabat, con lo cual antes del 2018 yo ya cubrí manifestaciones en el centro de Rabat por el descontento de los médicos y de los profesores. O sea, no es nada nuevo. A eso se une una gran cantidad de desempleo cuando el 40% es menor de 25 años, una falta de... Si conocemos Marruecos, una persona que está desempleada, una persona que no tiene futuro, no tiene dinero, no se va a casar. Para ellos casarse y tener hijos es fundamental, Claro. es como la base de su vida. Entonces, si tú no tienes trabajo, no te vas a casar, no vas a tener hijos, bueno, como mucho igual te puedes casar con una prima o con alguien que, bueno, pues que esté como tú y que sea de... pero no con quien tú quisieras y aportarle lo que tú quisieras, porque así es como funciona su manera de pensar, ¿no? Sí, porque Entonces, no tienes una dote tampoco para... Claro. exactamente, hay que tener una dote y hay que, entonces, no solamente salen por eso, salen también por la desigualdad y salen por la corrupción. Cuando piden que se caiga el gobierno es por la corrupción, pero la corrupción en Marruecos, bueno, también es verdad que yo como española, lo de hablar de corrupción, pues bueno, como que me queda Pero bueno, como yo digo, en los mi últimos teoría, 40 años. O sea, Sonia, mientras roben, pero podamos vivir bien, todavía va bien esto. sí, bueno, no sé, pero que me da a veces apuro porque ellos Sí, siempre sí, son sí, sí, como, sí, pero sí. ¿qué habláis vosotros de muchas cosas pero Estamos bueno, para la hablar verdad es que nosotros. aquí no estamos hablando de España, estamos hablando de Marruecos, Claro, entonces claro. que quede también claro que la corrupción ahí está enraizada, que la corrupción ya no es un tema del primer ministro o de los políticos, es un tema de el más en la aldea, en la región, es decir, todos esos políticos que están muy lejos del poder hacen una gran corrupción. Claro, yo, Sonia, ahí tengo mi teoría. Cuando viajé por el mundo, ¿no? Cuando tú te puedes arriesgar a dar un dinero a un policía a cambio de que no te ponga una multa o que te deja aparcar mal, es que ahí la corrupción está contagiada a todos los extremos. Yo en España ni se me ocurrió en la vida. En la vida, jamás. ¿Y por qué? Porque la corrupción por ahora no se extendió. Está controlado en algunos lugares, ¿no? Yo creo que eso es la muestra un poco, ¿no? Tengo una anécdota sobre lo de los policías. Una vez yendo de Marrakech a Arica, que es un poblado muy bonito a 30 kilómetros en la montaña, iba en el coche y me paró la policía y me iba a poner una multa, pero porque era un coche alquilado y sabía que era extranjera, ¿no? No había hecho ninguna infracción. Y entonces cuando vio que tenía manuales de español, me dijo que me quitaba la multa por los manuales de español. No tuve que pagar ni nada. Pues, pero le diste los manuales. Sí, sí, Eso, le di ese pago en manual. Y especie. además no había hecho ninguna infracción. Sí, sí. Pues tenemos, claro, un rey, ¿no? Que está, bueno, en unos momentos difíciles de salud, ¿no? O eso dice, que eso es algo que tendremos que hablarlo también, que afectan al final a su gobierno, un hijo que se rodea del Macden, que al parecer también quieren que empiece a haber cambios, pero parte del Macden está muy contento con el rey actual, con Mohamed. Es decir, al final estamos, no un juego de corte, pero podríamos empezar a hablar de que hay miedo que haya un juego de cortesano para que deje el poder. Hombre, a ver, yo creo que desde hace muchos años, yo ya lo llevo diciendo, que hay una serie de, vamos a ver, le entraron a robar los relojes al Palacio de Marrakech, entonces ahí hay una serie de instituciones que han tomado mucha relevancia y que, bueno, pues que no es tan claro bueno, que pudieran intentar tener ahí más poder una vez que se hiciese la sucesión real, ¿no? Entonces, o sea, quiero decir, Mohamed VI une a todo el mundo porque todo el mundo está con él, pero no tiene el poder que nosotros consideramos desde fuera como creemos que tiene. Y vimos que su padre sufrió dos atentados y él durante muchas veces, que también es bueno quitar los estereotipos de que es un rey ausente, porque es ausente por muchos motivos y uno de ellos también es porque él, y hay mucha esquizofrenia sobre eso, se tiene que proteger y tiene que tener cuidado de que pueda sufrir pues cualquier cosa. Entonces yo recuerdo que unas navidades que se había ido
según A Gabón. contaban, porque había ido a Fez porque contaba el hijo, o sea, contaban que el hijo, pues que quería que hubiera como más relación con la madre y demás, y entonces estuvieron en Fez. Y él después estuvo, no se sabía dónde estaba, pero estuvo a 40 kilómetros en una mansión que tenía su padre, pero no en el Palacio Real de Fez, y estuvo ahí. Y, por ejemplo, el palacete de los 80 millones, famoso, que se dijo en el año 2020, que se compró en el centro de París, ese palacete no era un palacete para el rey. El rey tiene una casa en París, en el centro de París, tiene un castillo, tiene un palacio, no necesita un palacete. Evidentemente lo pagó el Palacio Real, pero lo pagó para la DG, lo pagó para la inteligencia militar exterior, que es la que él subvenciona, ¿no? Porque tenían una relación muy tirante con Francia, ¿vale? Entonces, ahí también pueden venir gente interesada que no tiene que ver, o sea, que no tiene por qué estar solamente en Marruecos. Quiero decir, a ver, ahí también, es que también hay un escenario internacional que se puede beneficiar o intentar perjudicar una sucesión, porque el estrecho es muy codiciado, ¿no? Y ahí ya estamos viendo que están los franceses, que están los americanos, fundamentalmente para hacer frente a China, a la base naval que tienen en el Sahel, y los franceses porque han sido expulsados de África y necesitan tener una puerta para entrar y para funcionar. Entonces, hay muchos intereses. Y luego tenemos lo que tú acabas de decir, los rifeños enfadados, exiliados en el norte de Europa, que cada vez crecen más, que ya cuentan con la ayuda de Argelia, con Sudáfrica, con los saharauis, que ya han creado un partido independentista rifeño, que tienen una sede en Argel. Entonces, bueno, ahí... Claro. Argelia va a jugar todas sus bazas proxy. Claro, y luego hemos visto pues el número 2, supuestamente, que yo eso no tengo claro, pero sí que tengo claro que estaba en la DG, que está fuera de Marruecos y que lo están, bueno, pues que lo intentan detener. Bueno, hay una serie de cosas, ¿no? Y en cuanto a lo que decías antes de... o sea, yo creo que Mohamed VI sí que va a cargarse a gente, y creo que lo lleva haciendo tiempo, que él cree que es corrupta. O sea, sí que ha ido sacando estamos viendo todo el tiempo cambios y vamos a ver más, ¿no? Y hay una limpieza. Pero o sea, limpieza, digamos, para mantenerse él y el sistema. Esto es algo que es habitual, ¿no? En estos regímenes. Bueno, yo, por ejemplo, bueno, para mantenerse, o sea, sí, pero la limpieza no hablo de gente que le pueda a él perjudicar, ¿eh? O sea, yo hablo de personas que digamos que han hecho algo que él, o sea, que han cogido dinero o han hecho una corrupción sin que lo sepan, evidentemente, Claro, los de arriba, ¿no? Esto, nuestro amigo, Sí. más amigo tuyo, Marc Marginedas, sí, lo expresa en otro lugar, ¿no? En Rusia, que todo el mundo está corrupto y de vez en cuando se quieren librar de uno, le sacan los trapos sucios, ¿no? Hombre, algo además, así quería decir yo. Marc vivió en Argelia, lo echaron de Argelia. Claro. Yo en Marruecos fue corresponsal, bueno, de hecho es el que hace la frase de elogio, que son 3 corresponsales que vieron ahí, ¿no? Y Marc lo que me dice siempre es que cuando presentó su libro, tienes que estar sentada aquí, porque es que lo que pasa en Rusia pasa en Marruecos, ¿no? Claro, Rusia ya a unos niveles... Pero sí que siempre dice que efectivamente que es la misma. El lobby también lo vemos, ¿no? El lobby, el espionaje, bueno, pues las maniobras, evidentemente, a unos niveles Rusia ya muy fuertes, por lo menos no se pueden comparar con el Marruecos actual, igual sí se puede comparar con otros Marruecos que ha habido, los años de plomo y demás, pero ahora mismo pues la gente pues bueno, no desaparece, no muere, no... Es distinto, pero sí. Hablaremos después de esas amenazas en zona gris, ¿no? Como se llama ahora guerra híbrida y elementos que son interesantes. Yo creo que, bueno, es que daría para estar mucho tiempo hablando. El tema del interno, va a haber una transición antes o después, ¿no? Controlada o no controlada. Se habla también de un posible retiro, ¿no? Parecido a nuestro emérito, ¿no? Es decir, que se va para que entre el hijo antes. Algo que antes no pasaba en las monarquías, pero ahora ya se va a convertir en algo habitual. Y es una posibilidad. Pero claro, siempre como una transición, ¿no? En Marruecos últimamente pasa algo que es, por ejemplo, en el caso de Hassan, hubo la transición
Hubo unos problemas con él, que le intentaron matar en su palacio, le intentaron derribar su avión, y vino la Marcha Verde, que es justo ahora, estamos hablando ahora del aniversario. Claro. Y lo pagó España. Bueno, en este caso lo pagó el Sáhara más, pero bueno. Vino Mohamed VI y vino Perejil, ¿no? Al poco tiempo. Ahora parece que el fin de su mandato ideal sería que el Sáhara más o menos se reconozca su autonomía dentro del Gran Marruecos, y eso sería el fin de su gran gobierno, ¿no? Y su hijo vendría con una tranquilidad, ¿no? Pero claro, si no hay tranquilidad, vendría de nuevo mover algún tema que podría ser Ceuta y Melilla. Eso yo lo digo como una posibilidad ahí, ¿no? Pues hablando de geopolítica, ¿no? Nos vamos a justo estos días está hablando, ¿no? Un poco en la ONU del hecho de qué va a pasar con el Sáhara, ¿no? Y se dan posibilidades, y ahí se vio el juego a dos manos, un trilero completo. Marruecos, ¿no? Tiene relaciones con China, tiene relaciones con Rusia, hace poco estuvo en Rusia el ministro de Asuntos Exteriores, tiene relaciones muy buenas con Trump y con el lobby también judío estadounidense. Al final, Marruecos, como decía Roosevelt, es nuestro... pero es nuestro, pero es nuestro, porque es el único aliado fiel que tiene Occidente en África, ¿no? Bueno, por lo menos el más estable, o el que se vende más estable. Y luego Argelia también es un país estable, pero es más cerrado, es más hermético. Y luego Argelia no va a negociar con todos. Bueno, aunque estamos viendo que Estados Unidos últimamente viaja mucho a Argelia, y Argelia, a pesar de sus relaciones con China y con Rusia, está recibiendo a Estados Unidos también. Siempre los intereses económicos priman por encima de todo, ¿no? Pero sí, o sea, es siempre increíble que un país como Marruecos, en el que había un partido islamista como el PJD y con una ciudadanía que salía a la calle todo el tiempo a favor de Palestina, restableciera las relaciones con Israel y siga siendo el rey, el presidente de Al-Quds, que representa a Palestina. Entonces, es que es muy complicado entender cómo hacen para efectivamente tener aliado a Estados Unidos, pero al mismo tiempo conseguir que Rusia el otro día se abstuviera de votar en contra de la resolución del Consejo de Seguridad, que efectivamente esa visita que tú dices de Burita y otra del rey han hecho que Rusia, y dijo Rusia además que por respeto a Mohamed VI y lo que había hecho, no iban a votar en contra. Entonces, se mueven entre las relaciones diplomáticas, las relaciones económicas, comerciales, etcétera, y vemos que sí, que en el tablero tienen a muchos países ahí, ¿no? Invirtiendo e interesados, ¿no? Bueno, también es verdad que Marruecos es jugoso por donde está, en el estrecho, como tú bien dices, el país que es puerta de África, puerta a Occidente, porque al final si una empresa se quiere establecer en África, Marruecos le va a dar la oportunidad de establecerse ahí, desde ahí, expansionar a África. Entonces, al final es más cercano para nosotros, es más seguro y por lo tanto, es lo que... Bueno, de hecho, esa es la colonización económica que hizo Mohamed VI en África. Hizo eso, o sea, quitó... A ver, aquí vosotros tenéis unas chabolas, os las quito, os hago un parque infantil, os hago un auditorio, os hago un muy bonito paseo marítimo, me abrís un consulado en el Sáhara Occidental, en Dakhla o en el Ayun, aunque no haya ni siquiera población, y os puedo dar hasta un terreno para que hagáis una inversión y me dejáis meter aquí mi banca, mis inversiones y tener un parque empresarial que permita que otros países puedan invertir. Entonces, él mata dos pájaros de un tiro. O sea, por un lado, se convierte verdaderamente en la puerta de África, porque no solo sirve decir que está ahí, es que tiene también que serlo, tiene que tener buenas relaciones con sus países e inversiones con sus países. Claro. Y luego, por otro lado, el reconocimiento del Sáhara Occidental, que a través de una colonización económica consigue la parte política. No, es un tema muy interesante porque, bueno, ya en su momento, a principios del siglo XX, ¿no? España, ¿no? Cuando dieron el protectorado era juego geopolítico, no se lo querían dar a Francia y los ingleses tampoco lo podían tener y dijeron pues a estos. Y Tánger, esa ciudad abierta que los alemanes visitaban de vez en cuando, ¿no? Para quedarse con ella también,
porque la entrada del estrecho en aquel momento era más vital todavía que ahora, porque ahora es importante, pero bueno, ese giro, ¿no?, Asia-Pacífico pierde un poco de importancia, pero el problema que lo tenemos es España. Ahora vamos a entrar a España, ¿no? Y la relación con nuestro vecino del sur, ¿no? Con uno de nuestros vecinos del sur, que Argelia se nos olvida muchas veces que es también vecino del sur y el que nos vende el gas. Pues tenemos aquí a nuestro vecino Marruecos, ¿no?, que en el fondo, en algunos casos, es un socio comercial, ¿no? Por ejemplo, empresas españolas que invierten allí. Pero en otros casos puede ser también un rival comercial, ¿no? Por ejemplo, en el tema portuario, ¿no? Es decir, si aumenta el puerto de Tánger y es capaz de gestionar más contenedores, el de Algeciras, pues a lo mejor pierde mercancías, ¿no? Es decir, al final, claro, cuando en Europa se ponen unos impuestos o lo que sea, las mercancías pueden ir directamente al puerto de Tánger y convertirse allí en un hub logístico, ¿no? Bueno, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Algeciras, lo que ha hecho es darle mucha vida a Tánger. O sea, es decir, Algeciras está bastante muerto y con todo lo que genera Tánger, Algeciras está en pleno O sea, al funcionamiento. revés, ¿no? Yo creo que ha crecido muchísimo. Bueno, claro, es que estás en el otro lado. Hay una importación y una exportación y hay que funcionar. Y luego también el cerrar las fronteras como las cerró y la aduana comercial que no funciona hace que toda la importación y exportación a Marruecos pase por Algeciras. No, porque Y eso Ceuta y Melilla hay que recordar que está cerrado desde el COVID. Sí, a ver, está cerrado, lo han abierto solamente Sí. un paso fronterizo, los otros los han dejado cerrados, han acabado con el porteo, cerraron evidentemente la aduana comercial, ya la habían cerrado en agosto del 2018 en Melilla, en Ceuta nunca había existido, ahora se ha restablecido una aduana comercial, pero esa aduana comercial no funciona. Es decir, que sí, pues lo habrán firmado, yo no dudo que lo hayan firmado los dos países, pero yo acabo de venir de Ceuta y Melilla y esa aduana no funciona, los empresarios pasan la importación y la exportación de Ceuta a Algeciras, Algeciras-Tangermet, Tangermet-Algeciras, Algeciras-Ceuta, cuando está, pues a pasar 1 kilómetro la frontera, ¿no? Lo mismo pasa con Málaga y con Beninsar y con lo que va a ser gigante, el Nador West Med, ¿no? En Nador, ese puerto que además vamos a encontrar ahí, que van a estar los chinos, los rusos, va a haber hidrocarburos, va a ser para guardar hidrocarburos y que va a haber viajeros transatlánticos, etcétera. Entonces, mucho turismo, y efectivamente, pues sí que están reconstruyendo, o sea, no reconstruyéndose, pero Ceuta y Melilla están reconvirtiéndose, podríamos decir. O sea, por ejemplo, vemos como el centro de Melilla, los comercios van cerrando y lo que abren son bares. Encontramos pues cómo se está fomentando todo el tema de la industria del juego porque vienen empresas de otros países para beneficiarse de la ayuda y de España también, de la península. Porque tienen tienen unas ventajas fiscales, están intentando generar turismo con unos bonos, están intentando generar más universidades que dependen de Granada para ampliar los estudios, para que haya más personas universitarias que vengan. Bueno, pues están reconvirtiéndose, no pasa nada. En los años 80 Ceuta se reconvirtió, era un país de decomisos y de todas estas cosas, de las maquinitas, de vender en las tiendas y se reconvirtió cuando eso se terminó. Cuando estuve yo en el 84, me parece que fue por ahí, el viaje a estudios de octavo de GB, no sé ahora mismo si era 85. Sí, pues claro, tú eres de Oviedo, pues como yo también estuve ahí de viaje a estudios. Claro, fuimos de viaje a estudios y me compré una tele pequeñita. Claro, porque era lo que vendía el caso. Mi profesor se compró una cazadora de cuero en ese momento y ibas allí porque había comercio y era más barato y todas estas cosas. Eso todo se terminó y se reconvirtió la ciudad, no pasa nada. O sea, al final es una ciudad de España, está con las ayudas del Estado. Ellos querrían abrirlo a tener ayudas también de la Unión Europea y mejorar y fortalecer, evidentemente, su situación jurídica y administrativa. Pero bueno, poco a poco también hubo un momento que se convirtieron en ciudades autónomas y no lo eran. O sea, que tienen que mirar ahora para Europa y tienen que mirar para el gobierno central y ponerse en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ejecutivo, del gobierno, está claro, y del presidente.
y ellos tienen mucha confianza además en ello, no tienen otra alternativa y eso ha sido pues por lo que ha hecho Marruecos, pero Marruecos esto no lo ha hecho por la COVID, es decir, Marruecos ya tenía esto pensado. Marruecos fijaros, en el 2018 la aduana de Melilla, al porteo en Ceuta en octubre del 2019, en el enero o febrero de 2020 ya publico yo que van a cerrar la frontera porque ya lo tenían pensado. O sea, que Y sí. lo que pasa es que luego tienen suerte con la COVID, pues bueno, evidentemente han podido ir vendiendo que estaba cerrada por la COVID. Sabíamos que después de la COVID no iba a abrir y tardó en abrir pues hasta el 2022, claro. Claro, esto que, claro, afecta a Ceuta, también afectó a las economías de la zona, porque vivía mucha gente de eso, sí. ¿no? Del extraperlo. O sea, es lo que aquí llamaríamos extraperlo, sí. En la zona de Nador y por ahí hicieron naves, reconstruyeron, bueno, hay trabajo, hay mucha obra. Bueno, yo lo veo, o sea, no te voy a decir que hay una gran riqueza, pero yo estuve ahora y los veo bien. La parte de Ceuta la veo peor. La parte de Castillejo sí que me la he encontrado muy deprimida, me la he encontrado sucia, mucha gente loca en la calle, sucia, bueno, no sé, muy pobre, muy pobre. Pero de todas formas, todos los portadores que estaban ahí ya se han ido, porque ellos venían porque tú tenías que empadronarte para poder trabajar en la frontera, pero no eran de ahí. Ahora ya cuando vieron que la frontera no iba a abrir y que ya no iban a poder ser transfronterizos ni iban a poder trabajar en el comercio atípico, se han acabado replegando yendo a sus propias ciudades, ¿no? Algunos pues se dedicaban antiguamente a la oliva, bueno, pues a distintos empleos fuera y entonces se han quedado los locales. Pero sí, evidentemente ha perjudicado muchísimo y como me decían en Melilla los políticos, ha perjudicado más a Marruecos que a nosotros, ¿no? Porque nosotros es que es la frontera más desigual del mundo, o sea, en renta per cápita. Entonces, claro, lo que nosotros ganamos y lo que nosotros podemos generar aquí no lo van a generar en otro lado. Pero Marruecos tiene que sacrificar algo y ha sacrificado eso, claro. Eso, Sonia, lo cuento yo en este libro, la frontera más... me lo acabo de sacar. Lo cuento que es la frontera más, convulso, lo voy a más caída, sí. La mayor caída digamos, de diferencia de PIB, si eso fuese una borrasca y un anticiclón, sería un huracán seguro. ¿Qué editorial es? HRM, ya te lo digo yo después. Vale, muy bien. Si no, ya cuando me veas un día en Oviedo lo vemos. Vale. Aquí tenemos un tema, ¿no? Que es geopolítico, que podemos, es que si no nos da tiempo, otro día vuelves, que es la parte, digamos, de todo el juego de poderes que hay aquí geopolíticos, ¿no? Tenemos la parte de Ceuta y Melilla, que eso es, para ellos es, a ver, ¿cómo es? El irredentismo, ¿no? Hay una parte del nacionalismo marroquí, del Gran Marruecos, que sueña con ello, y otros que, bueno, que tampoco les importará mucho, pero en el fondo sí que está un poco metido ahí, ¿no? Que eso tienen que recuperarlo. Y el problema Sonia, no me va por la parte marroquí, que está en su labor, ¿no? Sino por España, ¿no? Es decir, la visión de muchos españoles de que tampoco importa Ceuta y Melilla. Y eso es un problema que me parece a mí muy triste. Bueno, y ahí entran los lobbies, ¿no, Sonia? Sí. Ahí podemos hablar de ello, ¿no? ¿Te refieres los lobbies de presión. A Marruecos o... Sí. Pero bueno, yo creo que los lobbies que defienden a Marruecos, bueno, claro, sí. Si hablamos de la exministra Trujillo. Claro, sí, es que lo dijo ella, o sea, me vino a la cabeza. Y estaba Zapatero delante, además, en 2 conferencias que hizo en Marruecos y sí, dijo que Ceuta y Melilla eran marroquíes, no solo el Sáhara Occidental. Pero bueno, a mí lo que me dicen desde su partido, y de hecho ha sido expulsada de su trabajo como consejera, lo que me dicen en su partido es que, básicamente que la habían mandado ahí para un poco quitarla del medio. Finalmente no pudo aguantar ni siquiera todo el tiempo que estaba por muchas de las cosas que contamos que estaba haciendo y como que la desvinculan un poco de que no es el sentir de en general, pero bueno, luego sí que es cierto que, evidentemente Zapatero defiende el plan de autonomía marroquí como es el primero que está muy claro que lo defiende. Luego, evidentemente, Pedro Sánchez lo ha apuntado y lo ha dicho públicamente. Bono, Moratinos, etcétera. Pero bueno, yo nunca les he oído hablar de Ceuta y Melilla en esos términos. No, esperemos. Pero yo me refiero a que se oye por ahí, ¿no? A la gente, ¿no? De todo lo contrario, Pedro Sánchez yo creo que fue allí y dijo que Ceuta y Melilla eran marroquíes. Lo que pasa es que hay un problema... Perdona, Sonia. Españoles, Sonia, dije ciudadanos españoles, no exactamente. Pero Pedro Sánchez es un ciudadano español.
¿no? Y No, es el fue y dijo presidente. que eran, bueno, tú dices ciudadanos, No, el bueno, medio, claro, la yo lo gente de que la pienso, calle, la gente de la calle que a dice. mí, no, a mí nunca me Algunos han te dicho, dicen, cambiamos Ceuta Gibraltar y por Melilla, Ceuta y Melilla. bueno, a ver, es que también en el norte de España no lo sé, pero a mí nunca me ha dicho ningún ciudadano concretamente, bueno, pero total, no, a ver, alguna vez sí que me ha dicho gente lo de los peñones, un poco como, pero bueno, ¿qué gasto militar es esto? Pero que luego tú lo explicas, que es, bueno, a ver, es el El papel que estrecho, es tiene una, militarmente. claro, y el control y que si empiezas a ceder es más fácil que luego venga el siguiente capítulo y todas estas cosas, pero así que me dijesen que les daba un poco igual Ceuta y Melilla, no, yo nunca lo he Mejor, mejor, escuchado. mejor, mejor. No, pero bueno. Yo, por desgracia, lo oía gente. Es que Hay un también tema. hay muchas teorías conspiratorias y cosas y Justo. bueno, pero a ver, hay que tener un poco de seriedad y también, pues como aparece en el libro, que dice todo un poco, digamos que tengamos papeles y que tengamos fuentes, ¿no? Claro, ahí entra, en tu libro dedicas un poco a explicar lo que es ese, bueno, lo estamos hablando hoy, el lobby socialista, pero también el PP tenía esos vínculos, ¿no? Ahí entraremos, el que quiera que lo lea, ¿no? Porque das pruebas, pero hubo un caso que quedó en el olvido un poco, que es el caso del Morocco Gate, ¿no? Como el Qatar Gate, ¿no? Que hubo en Bruselas, ¿no? También un poco de ganarse voluntades de eurodiputados, ¿no? Al final, ¿ahí que profundizamos o quedó en nada? Bueno, no, sí, le han llamado a testificar a Yassin Mansouri, que es el consejero del rey, que fue compañero de él toda la vida y que, bueno, fue director de la AMAP, y etcétera, y que es el director de la DGET, es decir, de la inteligencia militar extranjera, ¿no? Y sí que salió su nombre o sea, porque claro, estas personas que están en el extranjero, quien les paga es la inteligencia de la Casa Real. Hay dos tipos de inteligencia, bueno, hay varios, pero está la DST, que es la de interior, y está la de exterior. Entonces, bueno, sí, lo que pasa es que no se habla mucho de eso. Bueno, se habló en ese momento, pero bueno, yo creo que los procesos continúan en Bruselas y de vez en cuando se dice algo. Hombre, ahí aparece acento en medio también, que eso sí que es de José Blanco, del PSOE, pero que también vemos que su director es un tipo que está relacionado con el PP. Y bueno, Acento es la que también un poco vende el lobby marroquí, pero no en España, sino más en Europa, ¿no? Y yo creo que también aparece en el libro. Entonces, bueno, vamos a ver, el lobby, si no, ¿cómo iban a conseguir el tema del Sáhara Occidental, el apoyo de Estados Unidos? O sea, es todo el lobby que se hizo en... Fijaros además también, una de las personas, Youssef Rani, un embajador muy importante, muy relacionado con la Casa Real, fue consejero, fue ministro. Youssef Rani estuvo en Sudáfrica. Y no es una casualidad que después estuviera en Bruselas y no es una casualidad que después estuviese en Estados Unidos. ¿Vale? Él llevaba una misión. Sudáfrica, ¿qué pasa? Sudáfrica es el país que más frente le hace a Marruecos y apoya al Frente Polisario, ¿vale? Junto a Argelia, y que es el que le para los barcos y que es el que está con el derecho internacional, etcétera. Luego va a Bruselas y todo Margate y todo lo que ya hemos descubierto que está ahí, ¿no? O sea, allí controlan no solo a los diputados, controlan a los periodistas, y lo cuento ahí. O sea, ellos tienen un control de los periodistas, el Ministro de Interior a las personas más influyentes las invita a desayunar y después en este desayuno las invita a un viaje a Marruecos. En ese viaje a Marruecos van al Sáhara Occidental como si fuera marroquí, pastoreados, ¿no? Algunos lo saben, algunos no lo saben, pero ellos han sido utilizados, ¿no? Y entonces, claro, porque son líderes de opinión, porque son gente que va a hablar, ¿no? Entonces, no solo son los eurodiputados el tema de los lobbies allí, los periodistas, los corresponsales europeos más significativos, si pueden, se los van a llevar Y los ahí. youtubers últimamente. Claro, sí, que hemos Sí, sí. visto cómo están ahora con el tema de Dakhla, haciendo un colonialismo turístico de esto es Sí, sí, maravilloso, esto está sí, sí. fenomenal, y sin entrar en la política y contando lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, luego el Youssef Amrani lo mandan a Estados Unidos y ha pasado todo lo que estamos viendo ahora con Estados Unidos. Es una pieza, este hombre es una pieza fundamental de la diplomacia.
Y yo lo conozco y lo aprecio mucho. Lo aprecio porque es un hombre de Estado, un hombre noble, un hombre pues que hace el trabajo que le corresponde. No, que tiene que hacer, claro. Claro. Sí. Y además muy cercano a los periodistas. Ha hablado muchas veces en la SER. Lo hemos sacado a hablar en la SER. Está casado con una de las mayores mujeres feministas a pesar de defender el Islam, dentro del Islam, el feminismo islámico. Asma Amrae, que lleva velo, y son dos instituciones en Marruecos, ¿no? Y él, yo creo que es una pieza muy importante, y es que si vemos su giro es bastante claro, ¿no? Y un hombre ya de la época de Hassan II también. Es que hay mucho que tratar, porque claro, cuando hablábamos de alianzas, ¿no? Está Estados Unidos, Francia que va y viene, ¿no? Es un poco compleja la relación, ¿no? España, que parece que estamos más cerca ahora que nunca. Lo que también va y viene, ahora estamos en el sí. Que yo no sé cuánto tiene que ver lo del capítulo del Pegasus, ¿no? En ese tema, ¿no? Las leyendas dicen cosas, ¿no? Las relaciones de Marruecos con Francia y con España, y pasa también con Argelia, ¿eh? Como no se pueden permitir estar mal con los dos, cuando están mal con uno, están muy bien con otro. Nosotros siempre lo decíamos, los corresponsales. Bueno, viene aquí, pues quien sea a estrenar un tren francés, esto se avecina una crisis con España, ¿no? O sea, siempre están así. Y Argelia también. Vemos que Argelia ha solucionado los problemas que tenía con España porque tiene un problema con Francia ahora mismo bastante grande. Entonces, bueno, pues ahora mismo Marruecos ha pasado a otra, yo creo que ha pasado página, y que por primera vez va a intentar llevarse bien con España, que ya está claro, llevarse bien con Francia, que ya vimos en la visita de Estado de Macron el año pasado, en octubre, y que va a devolvérsela a Mohamed VI, que está invitado, y probablemente vaya a Francia antes que a España, también invitado, pero va a ir seguramente primero a Francia. Y vemos que está intentando arreglar las cosas con Argelia. Y esto está claro que es, por lo que dijiste al principio, por el tema de el futuro de la monarquía en Marruecos, que tiene que dejarle arreglada, ¿no? Me preguntabas exactamente con España el Pegasus, ¿no? Vamos a ver. En el epílogo, cuando hablo de Pegasus, yo no hablo ni como periodista, ni como analista, ni nada. O sea, yo ahí lo que hago es hacer entrevistas y sacar la información de las personas que han hecho declaraciones y de la información que hay judicial. Bien. Vemos que Pegasus en un momento dado se cierra el caso aquí, porque Tel Aviv no colabora. Y cierran también en Francia. Pero en Francia reabren y Francia pasa la información a España. España se ve obligada a abrir. Cuando se abre esto, se ve que hay un correo electrónico que sacan información a los saharauis también. Entonces, ¿qué país tiene interés en espiar a un gobierno en el año 2021 con la mayor crisis de este reinado junto con Perejil, que fue la acogida de Brahim Ghali, porque la infección de Pedro Sánchez se produce el día que Pedro Sánchez, una de las tres, que Pedro Sánchez está en Ceuta. Estamos hablando del 18 de mayo de 2021. Y se produce, acaban de entrar 12.000 personas a Ceuta en 2 días. Se produce la infección ese día. Pero el gobierno nos lo dice un año después. Nos lo dice un año después porque los independentistas catalanes descubren haber sido espiados. Entonces, alguien tuvo la brillante idea de decir, bueno, pues nosotros vamos a decir que también fuimos espiados. Claro. Pero claro, cuando ellos dicen que son espiados, entonces nos encontramos con que había sido hace un año, en plena crisis de enfrentamientos de Burita y la embajadora Benyaís en marroquí en España, con González Laya, con el presidente del gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, claro, son demasiadas casualidades, ¿no? Porque yo me entiendo que Rusia no le interesará espiar a España y espiar a los saharauis. Entiendo que ese correo electrónico que espiaba a los saharauis, que coincide con los que espiaban a los españoles, que coincide con la época en la que Pedro Sánchez dice que Ceuta es española, y después vemos un giro de una carta en la que no se nos informa a la ciudadanía, en la que se dice que a Mohamed VI que el Sáhara, o sea, el plan de autonomía marroquí es el más estable, fiable y creíble para solucionar el conflicto del Sáhara Occidental, pues es que son demasiadas casualidades en el mismo entorno. Entonces, los expertos también lo que dicen es que probablemente también podría estar Estados Unidos detrás,
porque para Marruecos sería difícil asumir el precio que tienen esas licencias, y siempre esas licencias las compra un Estado, porque eso no se puede comprar, o sea, lo compra un Estado, las licencias de Pegasus, ¿no? Entonces, entre que es israelí, entre que Estados Unidos tiene la relación que tiene y que la relación con España no era buena en ese momento, que puede ser que haya utilizado a Marruecos para ejecutar el plan, ¿no? Porque estaba más cerca y porque, bueno, Marruecos también en ese momento pues le venía bastante bien que pasase esto, o sea, que podría estar subvencionado por un tercer país como Estados Unidos. Eso lo dicen. Y luego otra cosa que dicen, que no es posible que el gobierno en un año no supiese que había sido infectado, porque esos teléfonos tienen unas aplicaciones de las que nos hablan y nos dicen una y ahora se llama de otra manera, que hacen que todo el tiempo esté circulando una aplicación que está viendo si está infectado o no. Entonces, que es una cuestión de minutos, horas, que sepas que ese móvil está infectado, ¿no? Entonces, que realmente no pudieron no saberlo. Entonces, claro, si en la mayor crisis tú no informas de esto, luego nos enteramos porque sale por otro tema, bueno, pues yo no digo lo que hay, yo pongo sobre la mesa los análisis que hay y la gente que ha estudiado este tema y cosas que son un poco de sentido común. Porque claro, a día de hoy ningún español, ciudadano español, ningún periodista, ningún político sabe exactamente qué es lo que pasó. O sea, yo creo que las grandes dos cuestiones de este momento son qué pasó con Pegasus y por qué ese cambio de giro vamos a hablar, porque me acuerdo del Haya, cuando el decreto presidencial de Donald Trump, me acuerdo del Haya diciendo que iba a hablar con todos los países europeos porque iba a haber una única voz común en contra de Donald Trump en favor del derecho internacional y de la ONU sobre la posición del Sáhara Occidental. Eso se estaba diciendo. Finalmente piden la cabeza del Haya sale del gobierno y posteriormente vemos el reconocimiento en una carta que no se conoció hasta que después se filtró, una hoja de ruta en la que se empieza a meter el espacio aéreo del Sáhara, que no era una cosa que se fuera a negociar, bueno, no solo del Sáhara, espacio aéreo en general. Espacio aéreo en general, porque la base militar que están construyendo en el Monte Gurugú también es para el espacio aéreo y no es el del Sáhara Occidental. Entonces, son demasiadas cosas que se claudican, ¿no? Si no tenemos ningún motivo. Y ese cambio tan radical, yo siempre digo que Aznar, o sea, que Pedro Sánchez junto a Aznar son los que más frente le hicieron al régimen marroquí, ¿no? No yendo a la primera visita cuando sale presidente, el primer viaje internacional oficial, pactando con Unidas Podemos, que tiene el referéndum del Sáhara como una parte de su programa electoral. Bueno, realmente no nos podemos explicar esto y no ha pasado por el Parlamento, no ha contado con la oposición, no ha contado con sus socios de gobierno. Entonces, no cuenta ni siquiera con parte del Partido Socialista. Odón Elorza renunció a su escaño a ser diputado. Hay una asociación de socialistas por el Sáhara Occidental que defiende y que no está en contra de esta postura. Y que, o sea, es decir, se tomó como una decisión de Estado que evidentemente el presidente puede hacer este tipo de toma de decisiones, pero no se había hecho nunca. No se había hecho nunca en la democracia. Claro, aquí la pregunta es, ¿había algo en el Pegasus que habían captado importante? A ver, ¿Hubo chantaje? A mí Marruecos me dice que lo que se sacó de Pegasus es temas de corrupción. No me lo dice ahora, me lo dice desde hace mucho tiempo, pero claro, yo no lo sé. O sea, lo que a mí me dicen fuentes marroquíes, que ahora cuando estamos viendo determinadas de todo cosas, lo que sale, claro, sí, podría claro. tener algo de sentido, pero yo nunca lo he sabido. Nunca he sabido si es un tema personal, si es un tema de Estado y que por lo tanto no puedes poner la seguridad del Estado en peligro, o si es un tema no lo sabemos. Es que no sabemos ni quién lo infectó realmente ni cuáles son los motivos. O sea, lo único que
el análisis del contexto internacional, nacional, de relaciones bilaterales y lo poco que hemos podido saber, y yo creo que el gran fallo es decir, nosotros también hemos sido espiados, porque si nos hubiera dicho, pues no se sabría. Sí, salvo que empiecen a sacarte pruebas. Bueno, pero ya había pasado cuando se Sí, sí, dijo un año y lo dijeron ellos mismos. sí, sí. Entonces, y además, Y fijaros una quién fueron presión espiados. estadounidense. Los que fueron espiados eran los que tenían una relación con Marruecos en ese momento. Es que Y una presión estadounidense para favorecer, a ver, esto es un poco ya más sí, geopolítica completa, los acuerdos de Abraham, lo que se había, sí. digamos, la cercanía de Marruecos con Israel, de Marruecos con Occidente, más que con A ver, que se alejasen, es decir, más, digamos, no, que haya sido, mira, esto nos viene bien a todos, ¿no? a ver, si yo, el giro, antes, cuando ocurrió, no sabíamos lo de Pegasus. Lo de Pegasus lo supimos después, ¿no? Entonces, cuando hubo el giro, el análisis, todo nos hacía entender que había una presión por parte de Europa para evitar que hubiera otra guerra o hubiera otro conflicto en el norte de África cuando teníamos Ucrania, y también por parte de Estados Unidos, que había una presión. Entonces, bueno, sí, o sea, que esa presión hubiera llegado también a través de Marruecos con el Pegasus y demás, si nos atenemos a lo que dicen los analistas de criminología y que han estudiado Pegasus, lo que me dicen es que normalmente cuando tú descubres qué país está detrás, nunca es ese país, hay otro país detrás, o sea, es decir, ellos consideran que está Marruecos, pero que es tan evidente que piensan que hay otro país detrás, ¿no? Y es cuando ellos van a señalar a Estados Unidos. Interesante. Pues a ver, hay mucho que tratar, ¿no? Porque claro, estamos hablando de esto, pero a la vez Marruecos compra drones a China, si no recuerdo mal, drones Tengo militares. casi batería. Así. Voy a Pues cargar. poner a cargar. A ver, déjame ver porque no veo bien. Tengo un 9. Perdón, el Pon el directo es lo cargador. que tiene. Es ¿Qué el dos directo. programas seguidos? ¿Dos programas seguidos? El directo es lo que tiene. Voy a ponerlo Sí, sí. aquí. Bueno, mientras tanto hago promoción de mi libro Un Mundo Convulso, que en breve está en las librerías. Y el día 15 y 16 voy a estar en Madrid, en No Solo Militaria, y los aficionados de Bellum Artis que estéis en Madrid, podéis ir ahí a No Solo Militaria, que está en Parla, en la ciudad del conductor o del camionero. Va a haber ahí una gran exposición histórica, recreación histórica, uniformes, insignias, bueno, no solo militaria. Y ahí voy a estar yo con mis libros y algunas camisetas para si alguien quiere comprarlas o solamente saludarme, estaré allí en Madrid en No Solo Militaria. Bueno, volvemos a las... Aquí ya estás con el conectada, Sí, ¿no? sí, Vale, sí, sí. perfecto. Pues vamos a coger unas preguntas del público, que tenemos Vale. muchas preguntas Ah, y vamos fenomenal. a Me dar encanta ahí. eso. ¿De verdad las relaciones de Marruecos y España son excelentes? No se entiende sino que Marruecos ponga trabas para readmitir la devolución de sus nacionales. Pero eso siempre existió. Quiero decir, tenemos un convenio con ellos de repatriación de menores y de migrantes, y lo que siempre han aludido es cómo yo puedo saber que este migrante ha pasado por Marruecos. Es de un tercer país, No, no es pero un marroquí, por marroquí. ejemplo. Y en el caso de marroquíes, bueno, en el caso de marroquíes está empezando ya a aceptar a marroquíes. Bueno, es más, ha cambiado su política porque ya está aceptando a sus saharianos. Hemos visto un montón de deportaciones en aviones desde los últimos años, desde las relaciones con Marlaska, desde semanales, desde las Islas Canarias. Y eso no había pasado. Los dejan en el sur de Marruecos o fundamentalmente en el Sáhara Occidental, en el desierto. Y eso nunca lo había aceptado Marruecos y ahora sí lo acepta. O sea que sí que... y además la relación de seguridad y la relación no se rompió durante el tiempo de la crisis que vivimos en el año 2021. O sea, en ningún momento dejaron de tener relaciones ni comerciales, se siguieron teniendo relaciones comerciales. Diferente fue Argelia, que sí que cerró las relaciones comerciales, aunque nos suministró igualmente el gas, pero siguió con las relaciones, pero Marruecos no rompió ni las relaciones económicas, solo rompió las relaciones diplomáticas, Marruecos. No entiendo esta pregunta que dicen por aquí. Y si el rey tiene tan poco poder como usted dice, ¿cómo es posible que decida en la política exterior española e interior? No, a ver, yo no digo que el rey tenga poco poder. Yo lo que digo es que el rey no tiene tanto poder como nosotros creemos. Es decir, que el rey
puede controlar al gobierno, pero no le está dictando al gobierno lo que tiene que hacer. No es así. Lo que Sí, pasa sí. es que el gobierno lo respeta y él hace simplemente con sus propios discursos, ya le está diciendo al Ejecutivo lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Pero yo tengo, por ejemplo, conocimiento de que el rey está intentando sacar a los rifeños desde el año 2020 de la cárcel. De hecho, les ofreció, por ejemplo, entrar al partido Autenticidad y Modernidad para enganchar, etcétera, etcétera. Más que nada por el hecho de que está dando una mala imagen exterior y porque se le está formando un grupo de rifeños en el exterior independentistas con un partido político ya con una sede abierta en Argel y con determinados enemigos de Marruecos que les están apoyando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué si el rey quiere sacar a esta gente no sale? ¿Quién está metiendo a estas personas en la cárcel? ¿Quién es la persona que me espió a mí? Si a mí me hubieran espiado o yo tuviera algún problema con la Casa Real, yo no hubiera entrado por la frontera. Ahora no entraría nunca más. Se me cerrarían las Claro. fronteras. Es decir, el hostigamiento que me han hecho a mí, los bots que me insultan a mí, toda esta gente que tiene un mapa de Marruecos con el Sáhara Occidental, que funciona en nombre de la monarquía y el monarca se rodea de muy pocas personas. Y que insultan y actúan por su propio voy a defender Marruecos, voy a defender a la monarquía, etcétera, esto no es válido. O sea, no todo el mundo puede funcionar en nombre de la monarquía porque no es así. Entonces, sí que nos encontramos, o sea, es decir, a mí me pega, o sea, el malware Lemon 3 y me pasa todo el espionaje por la policía, no me pasa por el gobierno. Bueno, evidentemente en el gobierno hay otro Claro, claro. gobierno, que es el Istiklal, que es todo el Maxen, toda la oligarquía, todo esto que viene ya de la época de Hassan II, que se han quedado en los ministerios y que da igual si sale un partido político elegido o no, porque finalmente siguen allí. Es decir, tú cambias el partido político y tú vas allí y el director general es el mismo tipo. O sea, a ver, yo tengo que negociar mi acreditación y tengo que negociar mi estancia en Marruecos con una persona que desde el 2010 es la misma persona y que durante que estuvieron los islamistas decía que los islamistas eran hermanos musulmanes, a los del PJD. Dos legislaturas. Ahora está el RNI y sigue este señor y ahora tiene un despacho más grande que el que tenía. Entonces, es un deep state de toda la vida. vamos a ver, Sí. ahí hay un poder, ¿vale? El Yo, por búnker ejemplo, de... yo he recibido ahora una denuncia, Sí, ¿vale? sí. He recibido una denuncia de alguien muy alto, de una institución muy alta y una institución relacionada con la Casa Real. Yo al principio me callé, pero después dije, bueno, yo voy a preguntar a las fuentes que tengo en la Casa Real qué está pasando con esto. Y a mí me dicen, este señor es un corrupto y se va a ir a la calle con otra mucha gente. Bueno, yo digo, bueno, a ver si se va a la calle antes de que tenga que seguir yo yendo al juzgado con este señor. Entonces, este señor está en una institución que pertenece al holding real y es el CEO, no es un empleado, ¿vale? Y entonces yo me quiero creer lo que me están diciendo las fuentes de supuestamente la Casa Real, que si esto es de su holding, entiendo que viene de ahí, ¿no? O sea, es complicado entender que hay ahí como una gente que no quiere perder sus prerrogativas, su poder, que han heredado de padres a hijos y que, mira, hay un ejemplo muy bueno que son los hermanos Azaitar y que lo digo en el libro. A ver, los hermanos Azaitar, los boxeadores, le caen bien al rey, ¿vale? Y al rey le caen bien y entonces empieza a tener relación con ellos. Bien. ¿Qué pasa que le hacen o por qué le hacen a los hermanos Azaitar esta desacreditación en todos los medios de comunicación? Vamos, de todo dicen de ellos. ¿Por qué hacen esto? ¿Realmente se preocupan por la corona, como dicen ellos? ¿Es que da una mala imagen de la corona? No. Lo que les preocupa es el dinero. Los hermanos Azaitar se han hecho amigos del rey y son dueños de medio Tánger a través de testaferros y a través de cosas que han comprado. ¿Qué pasa? Pues que ahí está una oligarquía que ha heredado de sus padres y sus abuelos, que son los que mandan allí y que, amigos, están viendo que sus negocios ya no son los que tenían. Y entonces tienen que atacar a los hermanos Azaitar. Pero les importa bastante poco
que vaya el rey con los hermanos Azaitar a celebrar el Aid o a celebrar, le da igual, les da igual. Mientras no toquen lo que ellos tienen, todo va bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que una sucesión ahora o un traspaso de la monarquía hace temblar a mucha gente, porque es que de hecho el hijo del rey no le gusta a muchísima gente de la que están, y vamos a ver que van a despedir a mucha gente y va a haber muchos cambios, ¿eh? Entonces, sí. Claro, y los está viendo, ¿eh? No es nuevo, no es nuevo. Fijaros los cambios que son constantes. No nos damos cuenta porque nosotros no estamos preocupados de lo que ocurre ahí, pero nosotros que sí que estamos todo el rato con la información, estamos viendo esos cambios, ¿no? Y es una limpieza porque igual que me tengo que llevar bien con Marruecos, o sea, con Francia, me tengo que llevar bien con España, me tengo que llevar bien con Argelia, porque tengo que hacer una estabilidad y tengo que dejar todo bien, tengo que hacer una limpieza de gente que no son de fiar o que son corruptos o que no están en mi línea. Bueno, hay varias preguntas que son lo mismo, de que, bueno, infravaloras el riesgo que es Marruecos para España y que económicamente nos pueden adelantar. Yo, en ese tema, lo tengo claro, el crecimiento económico es un 3,8 Marruecos y un 3,5 España, por lo tanto, a este ritmo es imposible que nos alcancen, pero yo creo que es mejor para España que Marruecos sean ricos y vivan bien, como mi teoría de toda mi vida, que es que las personas cuando viven bien no tienen problemas ninguno con su vecino. Es decir, es mi esperanza, ¿no? Y por eso creo en el proyecto de la Unión Europea, porque se basa en ese elemento, ¿no? Y por también que Marruecos prospere me parece muy bien. O sea, pues claro, nadie va en contra de Marruecos. O sea, aquí lo que se trataba es de que tengamos unas relaciones bilaterales justas, equitativas y que todos nos beneficiemos, ¿no? Y bueno, el Producto Interior Bruto ha subido un 5,5. Es con lo que ellos justifican que van a hacer unas inversiones en educación y sanidad, y sobre todo van a subir también la defensa. Claro, pero al final si meten en defensa lo que están metiendo, no sé yo cuánto le queda para los otros. Creo que un 18%, lo tengo por 18, ahí. ¿no? Pero es que es mucho, ¿eh? Mucho. Es mucho dinero. Pues Sonia, que tenías prisa porque hoy hay noticias, ¿no? Por la Marcha Verde y porque se dedican supuestamente siempre que hay esto a un acto de bondad del rey, ¿no? Esto es muy típico de la Edad Moderna, de la Edad Media. El rey celebra las fiestas dando libertad a los reos, ¿no? Sí, a indultos. Sí. Pues esto ya lo informarás en los medios de comunicación y muchas gracias, Sonia, por este programa y por tu libro. El que quiera saber más, que lea Marruecos, el vecino incómodo, en todas las librerías de Esfera de los Libros, fácil de conseguir. Y si quieres decir algo ya como despedida final al público. Bueno, pues nada, agradeceros que estéis escuchando esta pregunta que habéis hecho. Bueno, yo, si tenéis otras preguntas, siempre me podéis mandar en el... Sí, hay muchas más, que tienen que ver con el narcotráfico y más cosas, pero bueno, ahí... Vale, bueno, pues las guardas y hacemos otro programa y las contesto, y si no, pues me preguntáis y bueno, y si quieres que conteste alguna rápido, pues contesto alguna. No, que tienes prisa, vale. No, tengo que trabajar, sí, la verdad. Sí. Pero yo estoy encantada de... Es que, claro, cuando pusimos esta entrevista, la verdad no lo pensé mucho. Mañana tengo la presentación en Oviedo y Pazán Gijón y bueno, y tenemos... Sí, es que el tema de la resolución del Consejo de Seguridad ha cambiado mucho el escenario, y entonces todos estos días tenemos bastante trabajo y tenemos que estar un poco pendientes de, bueno, pues de si vuelve a dar otro discurso o no, porque dio este discurso extraordinario, los indultos reales y demás. Pues muchas gracias, Sonia, y nos vemos otro día más en persona. Ojalá pudiese ir mañana, pero mañana mi agenda, tengo un programa a las 7:30 ya para grabar. Y el miércoles es lo malo de... en Madrid, que tú no estás. Madrid. No, yo estoy en Oviedo. Estoy aquí a las 7:30, pero el viernes que viene, el día 14, estaré en el FNAC. Además me acompaña Javier Espinosa, que también fue reportero, que también fue corresponsal en Marruecos y que también escribe una frase de elogio y se ha leído el libro. Y me acompañará en el FNAC el día 14 a las 7 de la tarde en el centro Parque Principado Astur, en Coyoto, pero bueno, al lado de Oviedo y de Gijón y de Avilés. Pues recordar, mañana día 6 en Oviedo, día 7 en Gijón, día 14 en Madrid y día... 14 en Oviedo de nuevo y en medio en Madrid, que no sé qué día era. Bueno, luego voy a Canarias.
voy a Canarias, luego voy a Almagro, voy a Málaga. Tendremos sorpresa, porque no solamente pues sorpresa. esa es una sorpresa importante. Que te sigan en Twitter, ¿no? Que estás en Twitter ahí, que te sigan. Pues muchas gracias, Sonia, Sí, y sí, me en despido Twitter, de todos. Instagram y Es LinkedIn, que se porque está... Facebook me lo hackearon, no tengo desde hace 2 ¿Ah, años. sí? Perdón. Anda, venga. Venga, te Sí. hackearon Facebook. No, ayer casi me hackean a mí el canal de YouTube de historia. Pues muchas gracias, Sonia, y me despido de todos vosotros, agradeciendo que estéis aquí. Espero que os haya gustado este programa sobre Marruecos con Sonia Moreno, una de las mayores especialistas en España, junto con Zembrero, que también estuvo aquí no hace mucho, Zembranos, y os agradezco vuestra presencia y os pido también que deis un me gusta al programa, dejéis un comentario y que os suscribáis al canal Bellum Artis Actualidad, pero especialmente al canal Bellum Artis Historia Militar, que me faltan poco más de 100 para llegar a los 100.000 seguidores. Algo increíble en un canal de historia militar. Gracias a todos y hasta la próxima historia